Bueno, en esta sexta práctica lo que se nos propone es responder una serie de preguntas en base al código profesional de la ACM. Entonces, eh, la primera pregunta que se nos hace es, ¿qué opina de los principios éticos generales de la profesión? Entonces, yo opino que conocer los principios éticos de la profesión es algo fundamental para la vida profesional, algo que debe ser independiente de la profesión, porque son una base para establecer un modelo de actuar de todo integrante de una organización, lo cual nos permite ver claramente desde los ojos de la organización lo que es correcto y lo que no, y así llevar a un mejor actuar del personal. En la segunda pregunta, eh, ¿cree que hay puntos éticos que no se han tratado en estos principios? Personalmente creo que no. Creo que los puntos éticos abordados por la ACM son lo suficientemente generales para abordar una gran cantidad de situaciones o casos críticos que incluyen varios principios. La tercera pregunta, ¿cree que los puntos 1.5 y 1.6 relacionados con la privacidad y los derechos de autor se han tratado adecuadamente en nuestro medio colombiano? Eh, Colombia es uno de los países que se caracteriza por normalizar socialmente muchos actos que normalmente son repudiados en otros países. Por ejemplo, la piratería en Colombia se considera algo irrelevante ante la ley, en gran parte porque todo ese contenido pirateado es desarrollado en otros países. Pero si además hablamos del tema de privacidad y seguridad de los datos, vemos que es un campo en el que Colombia aún no está preparada y ni siquiera interesada, lo cual se nota en la ausencia de cursos de ciberseguridad en las carreras relacionadas con la computación. Eh, y te pregunto, teniendo en cuenta el punto 2.6 que establece trabajar solo en sus ámbitos de competencia, ¿por qué cree que en el medio colombiano y regional la responsabilidad y las competencias sean subvaloradas? Analice un caso conocido y expóngalo para complementar su respuesta. Eh, en Colombia, muchas veces lo que se desea es realizar un determinado trabajo con el menor esfuerzo posible para maximizar las ganancias. Por ello, es muy común que en varios casos se pasen por alto las competencias o las especializaciones del personal para cumplir una determinada tarea. Eh, un caso muy común hoy en día consiste en empresas, ya sean startups o reconocidas casas de desarrollo de software, que debido a la alta demanda de programadores y la poca oferta que el país ofrece, recurren a contratar estudiantes que ni siquiera han terminado sus estudios de computación aún, lo cual les lleva a tener que invertir cierta parte de su capital en capacitaciones para lograr terminar determinadas tareas. Eh, la siguiente pregunta dice, teniendo en cuenta el punto 3.7 que establece reconocer y cuidar los sistemas que se integran en la infraestructura de la sociedad, ¿cree que en el contexto colombiano se tiene en cuenta? Personalmente creo que no. Realmente Colombia, a pesar de que es un país socialmente unido, al momento de proponer y crear nuevos productos, sistemas o servicios que
se pasan a integrar a la infraestructura de la sociedad, se piensa más en el beneficio personal que en el bien común, o incluso en las posibles consecuencias que ocurran a nivel de sociedad. Un claro ejemplo de esto es Rappi. Rappi al momento de su creación, su finalidad era lidiar con las limitaciones de movilidad de la pandemia. Entonces permitía que cualquier persona con una moto o un auto pudiera realizar entregas a domicilio. Hoy en día, ya post pandemia, a pesar de que Rappi sigue presente, pues ha pasado a generar varios problemas de seguridad en la sociedad debido a la gran cantidad de robos cometidos por personas que usan su uniforme de forma inescrupulosa. Y el detalle es que Rappi no se hace responsable de ninguno de estos actos. Entonces ahí se evidencia bastante que realmente estos puntos éticos, al fin y al cabo, a pesar de que tuvo intenciones buenas, resultan ignorando varios puntos éticos. Eh, la última pregunta nos dice, pensando en comunidad, ¿piensa que los ingenieros de sistemas WIS se sienten identificados o no con el código propuesto por la ACM? Eh, Personalmente creo que no. Incluso llego a creer que muchos de los graduados WIS de la carrera de Ingeniería de Sistemas ni siquiera llegaron a tener contacto con el código ACM, debido a la poca integración de materias relacionadas con los aspectos que tienen que ver con la cuestión legal del trabajo y con la ética profesional. Entonces, por eso creo que realmente la comunidad no se siente identificada con este código porque realmente no tiene mucho contexto sobre él.